En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo nos encontramos en el cuarto domingo después de Pascua y tenemos en el Evangelio de hoy, tomado de San Juan, el mismo tema, el mismo ambiente del domingo pasado. Nada más que este Evangelio de hoy está justo antes del domingo pasado, por decir así. Este es primero los primeros versículos y el otro los siguientes, y está en el mismo contexto de la gran despedida. Dentro de esos 4 capítulos de San Juan 14, 15, 16 y 17, ese gran sermón de despedida que comenzó después de finalizar, o mejor dicho, antes de finalizar la última cena, después de el lavado de los pies y de la institución de la Eucaristía y del sacerdocio de los apóstoles. Pues el capítulo 13 justamente habla de el lavatorio de los pies en la última cena. Entonces, este gran sermón de despedida que culmina al llegar al monte de los olivos, Getsemaní, con la oración sacerdotal, que es como el colofón, el final, o el coronamiento de todo este gran discurso de despedida de nuestro Señor. Y así vemos cómo Él les dice: ahora que me voy al Padre, y nadie pregunta dónde vas, porque estáis tristes por haberos dicho todas estas cosas. ¿Qué cosas le dice? Pues justamente en los pasajes anteriores le dice que serán perseguidos, que la sinagoga los perseguirá, y ciertamente con persecución de muerte, aunque no lo dice, pero queda claro. Y también porque se va al Padre, y por eso les dice: pero conviene que yo me vaya para que os mande al Paráclito. Y pues bien, estas cosas entristecían en demasía a los apóstoles, y también en cierta forma le quería quitar esa tristeza, humanamente hablando, inútil, que no sirve para nada y que a veces nos puede conducir incluso hasta el colapso y la muerte. La única tristeza buena es la de haber ofendido a Dios, nada más, y es una tristeza que produce el arrepentimiento, el corazón adolorido por haber ofendido a Dios. Toda otra tristeza viene del demonio, del maligno, aunque sean de cosas humanas, mundanas y lo que fuera, pero el demonio siempre las aprovecha. Entonces, por eso siempre la alegría aún en medio del sufrimiento. Y pues bien, la alegría sobrenatural, no la sensible, la afectiva, la sentimental, pero sí la espiritual. Como a veces los sentimientos van por el cauce del dolor y el llanto, y el espíritu va por otro cauce. Y nuestro Señor de eso fue el culmen, en plena crucifixión y muerte, y en pleno gozo y viación beatífica de su alma humana en la parte superior, y extremo dolor, angustia y tristeza en su parte inferior.
Pues bien, entonces, eso los traía triste a los apóstoles y nuestro Señor, pues, por eso le hace esta reflexión. Y que se va al Padre, está claro. Yo no sé cómo no lo vieron los exégetas y los santos padres, porque parece ser que el único que lo vio fue San Agustín, o si no fue el único, fue uno de los pocos, pues la mayoría no lo vio, y dan otras explicaciones. Y Santo Tomás las recoge a todas, para que elijamos. Pero es evidente que la exégesis no es compilar interpretaciones que no vienen al caso. Y en este es uno de ellos, porque voy al Padre, está claro. No me veréis porque me voy al Padre, no porque me voy a morir dentro de unos días y estaré 3 días en el sepulcro, como por ahí también se dice y lo trae Santo Tomás. No, la única que cabe. Y ese tiempo es el de toda la historia de la Iglesia desde la ascensión hasta la parusía. Más apocalíptico no puede ser. Un poco de tiempo, no me veréis, otro poco y me volveréis a ver. Y conviene que yo me vaya porque os envío al Paráclito, el Espíritu de verdad. Tengo muchas cosas que deciros, pero no me las comprenderéis ahora. Pero el Espíritu de verdad os lo dirá. O sea, el Espíritu Santo comunicado a la Iglesia a través de los apóstoles. De ahí la inspiración de la Iglesia. No como miembros humanos, que es muy distinto. Y de ahí la infalibilidad a la Iglesia y al Papa. Pero no la infalibilidad de indios de ojos azules a lo germánico anglosajón. El Papa prácticamente divino, infalible hasta cuando bosteza. Soplo del Espíritu Santo, tu abuela. Dentro de los parámetros, pero eso no lo ven, no se ve. Y tan estúpidamente no se ve, que hasta aún hoy, la fraternidad, y hay que decirlo, porque ha cambiado, porque Monseñor Lefebvre admitía la posibilidad, no la descartaba, no era antisedevacantista. Cuando mucho antisedevacantista a lo bruto, como el padre Barbará, como el padre Gerard de Laurier, eso es otro cuento. Pero en teoría y en doctrina dejaba abierta la posibilidad, no la descartaba. Que no quisiera él intervenir y zanjarla es otro problema. Pero ahora la fraternidad se declara antisedevacantista porque si no, no soy católico. Pedazo de inanimales. ¿Qué están haciendo con la infalibilidad? Dividizando la persona del Papa en todo y a todo momento. Pues más bruto que los indios y los romanos con el César Dibu César. Es que hay que saber un poquito de teología, por Dios. Y si no, a callar. Yo soy antisedevacantista, porque si no, no soy católico. Tu abuela. ¿Qué es eso?
¡Qué estupideces! Lo lamento. Y no iba a hablar de esto, me estoy yendo por la rama con lo que tenía preconcebido, pero es que el Espíritu Santo me lleva por ahí. Y estas estupideces hay que demolerlas a patadas y decirle animal, bruto e imbécil. Tú serás sedevacantista o no, de acuerdo a que tengas o no claridad en la cabeza y teología en la formación. Y otra cosa es que tomes una actitud de ignorante imbécil, antisedevacantista, porque si no, no eres católico. Es que es el colmo. Como es el colmo el sedevacantismo a lo visceral y a lo bruto, que es el que más abunda. Si no es que yo sea el único sedevacantista, sacerdote tradicionalista que no es a lo bruto, porque tengo 2 gramos más de inteligencia que los demás, lo lamento, y preferiría no ser el único. Y esos dicen que el que no es sedevacantista es hereje. Otro error. Vamos de una dialéctica a la otra. Y eso no puede ser. Porque es una conclusión teológica de fe material, no de fe formal. Material porque puede ser definida, pero hasta que no se defina no lo es. Pero es de fe porque es una conclusión que viene de la teología en base a la revelación y al discurso humano que de la revelación saca lo implícito y lo hace explícito en una conclusión teológica. Y toda conclusión teológica, como dice Marín Solá, es materialmente de fe y puede ser formalmente definida como de fe o dogma de fe. Pero esto tampoco lo saben en Econ, lamentablemente, como no saben tantas otras cosas. Pues bien, y no digamos de los otros, que son peores, por lo brutos. Así de claro. Pues bien, no me quería ir por ahí, pero lo dije ya y me despaché y estoy tranquilo. Y ancha es Castilla. Y como las lentejas se comen o se dejan. Se acabó. Pues bien, así nuestro Señor les dice. Entonces, el Espíritu de verdad os lo dirá, porque yo ahora, si se los digo, no me entenderán. Porque los apóstoles no entendían todo de primera. Todavía no tenían Pentecostés. A ellos se les alumbró el farolito del cerebro, fue con Pentecostés de un modo ya completo, pero antes no. Ese es todo el cuento chino o cristiano. Porque de los chinos de esto ni pío. Y entonces con toda la pasión que se venía, ya se lo había anunciado nuestro Señor, lo que iba a pasar. Entonces estaban acongojados, afligidos, tristes. Y les dice, bueno, conviene que me vaya porque el Espíritu
Paráclito, el Espíritu de verdad, el Consolador, pero no me gusta porque como hay mucho violín que en piano, y todas las viejas bigotudas quieren que le toquen el violín, pues no, yo no le toco ni medio minuto. Porque entienden las cosas al sentimiento, al afecto, y no a la doctrina, en la que debe de estar enraizada el afecto y el sentimiento, que es muy distinto. Pietas con doctrina, piedad con doctrina. Pues bien, pero como es más fácil ser violinista, pues bueno, entonces, y juzgaréis al mundo, confrontaréis al mundo. En cuanto al pecado, a la justicia. Y ahora no me acordé la tercera, lo voy a tener que mirar. A ver, si alguien se recuerda del Evangelio, ¿me lo recuerda? Y al juicio, al pecado, a la justicia y al juicio. ¿Por qué al pecado? Porque no creyeron en mí. Pecado contra el Espíritu Santo. La impugnación de la verdad revelada, manifiesta y presentada. ¿Y qué más verdad presente, manifiesta y revelada que la del Verbo encarnado? ¿Está claro? Entonces, cuanto al pecado, por no haber creído en mí, y el que no cree en Cristo, sea chino, musulmán, japonés, hinduista, fetichista, bárbaro, indio de ojo verde, azul o negro, que no cree en Cristo, peca. Porque Cristo ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Y si no acepta la iluminación, se condena por imbécil. Así de claro. Así que vele a reclamar a tu abuela y a los derechos humanos. Pero así es la realidad. En cuanto a la justicia, porque me voy al Padre, ¿de qué justicia? Justo era la glorificación de la humanidad que el Verbo asumió para recibir la glorificación. Una vez que resucitara, acabara su estado de anodadamiento, y en justicia eso se compensara, ese estado de abatimiento de una naturaleza no gloriosa sino anonadada, apta para sufrir y morir. Y esa es la glorificación que Cristo pide y que a veces no entendemos. Entonces se hace justicia a esa humanidad que va al cielo después de la ascensión, previa a la resurrección. Se acabó ese estado de inmolación, de sufrimiento, dolor y llanto,
y es el Cristo glorioso, resplandeciente, pero nos deja la misa en su estado de anonadación y muerte. No lo olvidemos, porque hay mucho teólogo imbécil que esto no lo sabe bemoliar, el bemol no lo conoce, no sabe bien cómo se teclea esto. Glorioso y todo, nos deja el testamento de su cuerpo y de su sangre, en ese estado de anonadación que es lo que expresa la misa y las palabras de la consagración, por su propia vitalidad y fuerza sacramental, causal y significativa, aunque comulgamos al Cristo entero, completo y glorioso. Y para colmo, Él no sufre ni con sus llagas, que la tendrá como los generales, la condecoración, ni el estado de dolor cada vez que se dice la misa, como dicen algunos imbéciles de teólogos de la gregoriana y del angélico, más los de la gregoriana. No. Nada que ver con su estado presente de gloria, sino el de su inmolación el Viernes Santo, que es muy distinto. Pero esto poco se habla en teología sacramental, dicho sea de paso. Entonces, en cuanto a la justicia, y me vuelvo a olvidar la tercera, que era ¿cuál? El juicio. Entonces, porque el demonio, Satanás, ha sido juzgado, ha sido vencido, ha sido desfenestrado, pero en un proceso, por etapa, no absolutamente de derecho y hecho, si solamente de derecho. Ya está sentenciado, tienes la firma de tu condenación, pero no te mato hoy, sino que te voy a matar cuando pasen 2000 años, o 3000 o los que fueran. Pero tú estás ya sentenciado. Y te dejo que sigas mangoneando el mundo a los imbéciles terrícolas. Hasta ese chance le da. Pero está sentenciado, está finiquitado, está acabado. Entonces, cuanto al juicio, aunque ese juicio se prolonga, y vaya si se prolonga, porque hay juicio de vivos, juicio de muertos, y no se producen en el mismo instante, momento y lugar. Y así todo, Satanás no es totalmente finiquitado, sino después, al final del milenio, o hacia los fines, después de la conflagración o subversión de Gog y Magog. Miren toda la retahíla que hay. Y esto es otra cosa que mucho no se entiende. Pero si armonizamos
la patrística milenarista de la iglesia primitiva de los 4 primeros o 5 siglos, con los aportes de algunas especificaciones que da San Irineo, y el mejor intérprete de San Irineo, el padre Orbe, Antonio Orbe, con otras de los otros exégetas, que no voy a mencionar, Alcañiz, Rovira, Castellani y lo que quieran, armonizadas, expurgadas, clarificadas como la mantequilla hindú clarificada para que es más salud. Pues bien, entonces esto se redondea y completa. Entonces, ¿hasta dónde se va con el juicio? Pues bien, entonces todo esto, mis estimados hermanos, vemos cuán profundo y extenso es, y además en el tiempo lo dilatado, y en entretanto el carnaval de este mundo. Pues bien, así que entonces esto nos sirva para que no nos distraigamos y nos compenetremos más de la doctrina de Cristo, de la revelación de Cristo, y así entendamos más toda la historia que estamos pasando. Que no es política, ni económica, ni social puramente, sino que tiene todo un peso, o podríamos decir hasta lastre, pero suena peyorativo, religioso, teológico. Y por eso nunca se podrá hacer verdadera historia si no se trasciende a la teología de la historia. Y la teología de la historia dentro de la teología dogmática de la Iglesia. Pues bien, entonces, mis estimados hermanos, que estas cosas nos sirvan, porque ya vemos que el mundo está sentenciado y que Satanás está ya condenado, aunque sigue dando patadas de ahogado durante todo este tiempo. Y aún hasta en el milenio, cuando sea liberado, pero mucho más humillado, porque ya Cristo en su reino sobre esta tierra, como dueño y señor, le da el último chance, lo suelta y lo elimina de un sablazo para siempre. Pues bien, que estas cosas nos ayuden a la meditación y a la contemplación, y podamos así perseverar sabiendo que Cristo Rey es el triunfador. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.